tenemos nosotros en este momento al doctor Manuel Bermúdez. Él es especialista en Derecho Constitucional. Y vamos a preguntarle, doctor Bermúdez, el tema de fondo, doctor Bermúdez, buenas noches. ¿Cómo se encuentra ¿Cómo usted? está? Muy buenas noches, doctora. Un placer tenerlo acá en el programa. Doctor Bermúdez, el tema de fondo era si las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional por este Congreso son válidas o no. Pero antes de ello, vamos a iniciar el debate, ¿no? Porque hemos conversado hace un instante con el doctor Julián Palacín, y él nos plantea que existe un código de ética en el Ministerio de Transportes, ¿no? Y ahora en un nuevo gobierno, un posible gobierno del profesor Pedro Castillo, nunca más habrán violaciones de los derechos porque se sancionará ante alguna probable difamación, porque hoy en día, cuando, por ejemplo, alguien se siente afectado por una información inexacta, que lo llamen, digamos, ladrón, ratero, ya por no decir terrorista, y se siente afectado, cuando quieren pasar realmente a ese medio de comunicación, el periodista da no lo puede dar, ni tampoco digamos, al medio a los accionistas del canal de televisión, generalmente de los medios abiertos. ¿A usted qué le parece esta posición? ¿Es una posición constitucional válida? ¿Está amparada constitucionalmente, doctor Bermúdez? A ver, sí alcancé a escuchar la exposición, pero le voy a decir una posición que no creo que sea tan agradable para todos, porque en este contexto todo el mundo tiene posiciones A, posiciones B, posiciones C, ¿correcto? Y decir posición y este es un programa plural, vamos escuchando. Vamos a escuchar, claro, o sea, este es un programa donde damos tribuna a todas las personas, porque justamente es un debate alturado académico, y llamamos a los líderes de opinión, a los constitucionalistas como usted, y así podemos conversar y hablar y entrar en un entendimiento como debería de ser. Es un debate académico. Yo creo desde el punto de vista procesal, yo creo desde el punto de vista procesal, que no existe ningún abogado que pueda decir que el Poder Judicial funciona mal. El buen abogado gana sus procesos. Punto. ¿Correcto? Por ejemplo, quien le habla litigó mucho en temas de derecho de familia. Y literalmente, desde el año 2003. Y en el ámbito de derecho de familia, que un varón gane la tenencia, gane alimentos, gane algunos derechos contra la madre, es casi imposible. ¿Correcto? Hasta hoy, inclusive. La ley de tenencia compartida la propuse yo en el año 2004, leyes de unificación de criterios de filiación y alimentos, las propuse yo, la ley de ADN casi en el año 2001. Entonces son propuestas que de alguna manera ayudaron a modificar el contexto personal, familiar del derecho de familia. Cuando se puede conocer elementos teóricos, elementos procesales, elementos interdisciplinarios, normalmente se puede lograr un verdadero cambio. En el ámbito judicial han habido cambios totalmente buenos, positivos, radicales inclusive, como por ejemplo los contextos de defensa de propiedad y también el contexto de defensa de la intimidad personal. El caso, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional sobre Magali Medina con las prostivedets, porque ese es el caso más famoso que existe sobre la materia, y el caso Magali Medina contra Paolo Guerrero en Tribunal Constitucional y Corte Suprema, también determinan esta condición. Lo que sucede, y eso sí es cierto, no existe una regulación infraconstitucional e infralegal sobre el contenido cuando existe contradicción entre los derechos fundamentales a la intimidad, al honor, a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. No existe. ¿Correcto? Entonces, ahí viene el gran detalle, que si es posible regularlo, sí, pero hay un severísimo inconveniente. Normalmente esto sí se puede acreditar. El que de alguna manera digan de que no se puede establecer un proceso, eventualmente no es así, no es correcto. El proceso judicial en el Perú tiene muchísimas limitaciones, tenemos un código procesal muy disfuncional, pero sí es posible acceder a una buena defensa, principalmente cuando se presentan los elementos probatorios. Y hoy por hoy no existe ningún proceso en ninguna especialidad que no pueda, ¿qué cosa?, tener un resultado positivo si es que el que plantea la demanda, literal, tiene todos los elementos probatorios para acreditar su posición. Yo le pregunto a usted, si eventualmente el demandante tiene todos los elementos a su favor para acreditar su posición, ¿qué juez
¿Y qué órgano judicial en el Perú, en el planeta, le podría decir que no? Usted se equivoca. No hay. Entonces, el criterio es mucho más técnico, el criterio es mucho más judicial. Siempre y cuando, doctor Bermúdez, siempre y cuando, disculpe, el juez sea imparcial, ¿no? Que siempre Tiene el gran detalle. No, ese es el gran detalle claro, porque también nos encontramos usted, doctor Bermúdez, sabe muy bien que nos encontramos también con cada juez que tiene ciertos criterios, como a veces en la fiscalía, que tienes todos los elementos probatorios, yo también litigo, y total resulta que a las finales han difamado. Yo tenía unos casos que han difamado y no hasta menores de edad que les ha llegado, y el fiscal dice, no pasa nada. Entonces, disculpe, claro, hablamos de todo, pero existen pues un mínimo porcentaje para eso, claro. Por eso es que es necesario indicar, porque para eso existe el principio de doble instancia, para eso existe la casación inclusive, para poder demostrar los defectos de los jueces que han resuelto negativamente. Hoy por hoy, aún en los peores contextos, el elemento probatorio es tan fundamental que literalmente no existe una verdad procesal o una verdad construida sin una relación directa con la verdad. Así de contundente. Por lo tanto, es bueno indicar que todo proceso, en toda especialidad, siempre se va a basar en la verdad. Y la verdad tiene que estar relacionada con los elementos probatorios. El gran inconveniente es probar. Pero cuando existe una información que eventualmente puede ser manipulada, que puede ser falsa, inclusive puede ser tendenciosa, porque hay diferencias, no, pero en un elemento probatorio como los medios de televisión o como la radio, donde prácticamente hoy por hoy no existe privacidad y todo literalmente se descubre, como que acreditar esa información es absolutamente correcta, ¿no? Y además hay versiones en las cuales literalmente a veces las expresiones de algunos periodistas están tan contundentes en una posición tan absurda que literalmente probar resultaría fácil. El gran inconveniente es, bueno, una cosa es probar el hecho y otra cosa es vincularlo con el fundamento del daño. ¿Correcto? Una persona que es seria, una persona que es absolutamente coherente, es consciente que en muchos casos nuestro sistema judicial es abruptamente abusado por personas que litigan por cualquier cosa. Le doy un ejemplo muy sencillo. Mire la farándula. Personas que se ofenden entre sí y que plantean unas demandas por daño psicológico, daño moral y todo lo demás por millones de dólares. Y viene la gran pregunta. ¿Para eso tenemos un sistema judicial que evalúe estas cosas que pueden ser intrascendentes? No. Entonces ahí viene el gran detalle. Ahora, en términos constitucionales, hace muchísimos años, muchos abogados de inmenso prestigio ya consideran que el delito de difamación debería salir del contexto penal. Porque una cosa está vinculada al ámbito de política jurisdiccional. Por ejemplo, para qué tenemos el delito de difamación si supuestamente es un delito privado. Si es un contexto privado del que está evaluándose, bueno, váyase al ámbito civil. Eso sería mucho más práctico, porque por último, en nuestro país está totalmente acreditado que una compensación en el ámbito judicial penal no es significativa. Entonces, la persona que se siente afectada... Para que nos explique, doctor, para explicar a nuestros televidentes, a veces cuando uno va a un tema difamatorio, el Poder Judicial en el área penal, es decir, usted entabla una difamación en lo penal, para que usted entienda, la indemnización es 500 soles, 1000 soles, 2000 soles, que es irrisoria. Entonces usted dice, pero pagué a mi abogado tanto y también todo lo que gasté en 3 años, 4 años de mi vida. Sí, pero bien lo dice el doctor Bermúdez, en todo caso, si es un tema, debería irse pues para el tema civil y en todo caso ser indemnizable, ¿no? Por el daño moral, daño emergente. Así es más racional. Viene el gran detalle. Señora, hoy, por delitos de sicariato, delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, cualquier tipo penal, vea usted la reparación civil a la víctima. Es ínfima. Y viene el gran detalle.
¿para qué litigar literalmente por una compensación así, que inclusive afecta el contexto convencional sobre la reparación a favor de la víctima? No tiene sentido. Le doy un ejemplo muy sencillo. La mafia de Fujimori, la mafia también aprista, correcto, cada vez que han cometido delitos, eventualmente se ha llegado a determinar cuánto lograron perjudicar al país. Ejemplo, Vladimiro Montesinos tuvo un impacto negativo de 550 millones de dólares, correcto, contra el país. El Ministerio Público pidió las condenas en varios procesos respecto de ese daño ejecutado. ¿Y sabe cuánto pidió de reparación civil en todo el proceso? 80.000 soles. No. Fujimori, acusado por varios delitos, condenado por varios procesos, una cuantificación del daño que provocó, 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto debía de indemnización a las víctimas? 100.000 soles. Hasta la fecha no pagó siquiera un sol. Es más, recuérdese que su abogado, Miguel Pérez Arroyo, planteaba pagar, ¿qué cosa? 100 soles creo que mensual, hasta que le quede de vida a Alberto Fujimori. Entonces, viene el gran sentido. Acá no es un tema de robar solamente, acá es un tema de aplicabilidad de un verdadero sentido de justicia, porque, para ser sinceros, a muchas personas se le puede ofender, pero al final de cuentas, más daño va a provocar la acción de los órganos judiciales en un plazo totalmente desproporcional, el que finalmente se termina convirtiendo, ¿qué cosa?, en una víctima crónica. Es una víctima afectada no solamente por quien lo ofendió, sino afectada también por el propio sistema judicial. Mire usted nada más los casos de violencia familiar o mire nomás los casos de corrupción de funcionarios en nuestro país. Ese es el contexto, pero viene el gran detalle. No podemos negar que en el sistema judicial, que en el Ministerio Público, que en el ámbito de la defensa, que en el ámbito del ejercicio de la abogacía, tenemos brillantes magistrados, tenemos brillantes fiscales, brillantes abogados que pueden ganar el peor de los casos solamente llegando a mostrar, ¿qué cosa?, con objetividad y con absoluta agudeza, ¿qué cosa?, la relación entre los hechos y los elementos probatorios. Eso es suficiente. Y con eso, correcto, efectivamente, se puede ganar un caso. Doctor Bermúdez, al tema del fondo. Este Congreso está legitimado para elegir, ¿verdad?, la redundancia, a los miembros del Tribunal Constitucional, porque hoy en día existe mucha controversia por los actuales candidatos. A ver, tres puntos. El primero de ellos, una cosa es legitimidad y otra cosa es capacidad. Este Congreso, lamentablemente, a pesar de que yo soy asesor de bancada en el actual Congreso, tiene muchos defectos. El primero de ellos es que es un Congreso muy populista, y es justamente en razón, ¿qué cosa?, de una elección especial, y peor aún, para un último año de mandato. Entonces tenemos ese problema muy particular, peor aún, con el agravante de que estos congresistas no podían ser reelectos. Entonces teníamos la posibilidad de poner en el Congreso a personas que no van a tener ningún tipo de reparo en aplicar leyes. Es así que este Congreso, en menos de un año, ha generado más acciones de inconstitucionalidad que cualquier otro Congreso. Esa es una verdad evidente. Por ejemplo, la ley del colectivero, las leyes que se han declarado inconstitucionales inmediatamente por el Tribunal Constitucional. Es más, actualmente existe, ¿qué cosa?, en trámite un proceso sobre la cuarta legislatura extraordinaria. El gran inconveniente es que este Congreso, a pesar de no tener la capacidad ni moral ni legal, porque eso es objetivo, miren los resultados de su trabajo, sí tiene la legitimidad, porque fue elegido por voto popular y nadie cuestionó esta elección. Lamentablemente, estos señores congresistas tienen hasta el 27 de julio para poder ejecutar y aprobar cualquier decisión normativa. Ojo, estoy diciendo 27 de julio. ¿Y por qué digo el 27 de julio? Porque en esencia, según nuestro reglamento en el Congreso de la República y en la Constitución, 27 de julio deberían estar asumiendo ¿quiénes? Los nuevos congresistas. ¿Por qué? Porque son este Congreso el que toma, ¿qué cosa?, el voto de investidura al presidente el 28 de julio. Por lo tanto, que es un pequeño detalle. No es el presidente del Congreso quien recibe el juramento del presidente, es el Congreso. Por lo tanto, el Congreso tiene que estar investido antes. Pero este Congreso quiere funcionar hasta el 27 de julio. No tendría ningún inconveniente, ¿correcto? Pero ya están de salida. Por lo tanto, tienen que concordar en este punto. En esencia, normalmente el Congreso de la República finaliza funciones a la primera
¿qué cosa? Elección del presidente de la República. Pero cuando hay segunda vuelta, ya, se van hasta mayo. Ahorita quieren ir hasta julio, ¿correcto? Y recuérdese que gracias a Carlos Mejía, ex magistrado del Tribunal Constitucional, presidente de dicho órgano, aprista de filiación y fujimorista de corazón, él es el que propuso inclusive, ¿qué cosa? Censurar a la actual mesa directiva para efectos de ¿qué cosa? De que este Congreso literalmente genere la investidura de un nuevo congresista, o sea, ya electo, para que este sea el presidente de la República. O sea, ese es el valor y ese es el mérito de una persona que defendió el Tribunal Constitucional, pero con unos fundamentos literalmente bastante flexibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mire que estoy utilizando términos positivos, que en realidad debería ser mucho más contundente y decir que sencillamente se olvidó de cualquier fundamento constitucional con esos argumentos expuestos, porque literalmente era un golpe de Estado. Felizmente solo tuvo 20 votos, y 20 votos, inclusive ni siquiera su bancada lo apoyó. Correcto, ese es un punto. Segundo punto, los candidatos. Sinceramente, si me piden preguntar alguna referencia, yo voy a dar 3 puntos de vista. El primero de ellos, el Congreso sí puede nombrar, sí, correcto, pero no puede nombrar cualquiera. Segundo punto, ese cualquiera. O sea, es su potestad. Sí, es su potestad. Así es, está legitimado. Está legitimado. Lindo. Pero tiene que saber elegir a quién. Recordemos que candidatos muy brillantes no fueron nombrados. Recordemos que candidatos al Tribunal Constitucional muy brillantes, con un nivel y una eminencia académica personal, honorabilidad, superlativa, extraordinaria, no fueron nombrados. ¿Correcto? Y hay personas que sin mérito alguno fueron nombrados. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué cosa? Canje político, porque ese es el argot que se generó luego de que Ferrero, presidente del Congreso de la República, decidiera decir ¿qué cosa? Cuotas para las bancadas políticas para efectos de garantizar ¿qué cosa? La gobernabilidad y así tener presencia en el Tribunal Constitucional. Por eso históricamente siempre tenía un magistrado, 2, la línea de la derecha tenía un representante, 2 representantes, y la línea de izquierda por lo general ha tenido 1 cada 2 tribunales constitucionales. Esa ha sido la representatividad, ¿correcto? Pero en el actual concurso, al menos en los 10 primeros puestos, que son los más considerables respecto de la evaluación de su currículum vitae y respecto de su perfil, literal, la mitad no deberían estar siquiera concursando. Es más, no debieron siquiera llegar hasta la entrevista. ¿Y por qué? El tercer punto. ¿Por qué llegaron a esas instancias? Primero porque en nuestro país el concepto de meritocracia es sumamente débil, ¿correcto? Cualquiera puede decir cualquier cosa y puede ganar cualquier cosa también. Esto es, las elecciones en nuestro país son sumamente subjetivas. No se responden a un mérito tangible, medible, evaluable. Por ejemplo, quienes deberían llegar al Tribunal Constitucional son personas que deberían tener, ¿qué cosa? Años de docencia, ojo, titular, en sus despachos o en sus universidades respecto de una cátedra específica, derecho constitucional o eventualmente, ¿qué cosa? Derecho procesal constitucional. Y en esta lista, al menos de los 10 primeros, solo 3 profesores cumplen ese requisito. 3. Segundo, deberían ser personas sumamente versadas y académicamente aptas. Esto es, no solamente ejerciendo la docencia, sino también publicando y aportando teóricamente. En este concurso de 10 expositores, solo 4 tienen índice H. ¿Qué es el índice H? En el entendido que el Tribunal Constitucional, amable televidente, es el máximo intérprete de la Constitución. Es decir, ante una ambigüedad, usted tiene una duda, entonces llega al Tribunal Constitucional. Por eso es que el doctor dice, tienen que ser los más entendidos, tener una cátedra, haber escrito artículos, porque con ello pues se entiende que son gente que está muy enterada del tema constitucional. Pero hay un pequeño detalle, el TC no es el máximo intérprete. Según la Constitución, artículo 201, es solo el intérprete. Ojo, el que dice, la norma que dice que es el máximo intérprete, es el Código Procesal Constitucional. Y el Código Procesal Constitucional es una ley inferior a la Constitución. El gran detalle está que la legitimidad del Tribunal Constitucional se ha debido a 80 años de existencia, mientras que el Poder Judicial tiene una existencia preexistente a los estados modernos. ¿Por qué el Poder Judicial nunca contó con una legitimidad superior al Tribunal Constitucional? Por justamente nuestro defecto a nivel del sistema jurídico.
Nuestro sistema jurídico enfatiza la ley porque no permite que el juez interprete la ley, ¿correcto? Mientras que en el sistema anglosajón, common law, el juez es el que cree el derecho porque no hay leyes, ¿correcto? Por eso el nivel de practicidad en cada órgano. Ahora, ¿por qué Kelsen creó este Tribunal Constitucional? Porque Kelsen radicó en Inglaterra y se dio cuenta que los jueces ingleses no forman parte del Estado, son parte de la sociedad. Y como parte de la sociedad defienden más a la persona que al Estado. Ese es el contexto de diferenciación de Kelsen. Y eso, por ejemplo, yo lo debatía con Domingo García Belaúnde o con Eto Cruz, que, bueno, son muy conocidos en el ámbito constitucional y tienen muchísimas aplicaciones, y les decía, tu fundamento argumentativo sobre Kelsen respecto al Tribunal Constitucional es correcto, pero no te has dado cuenta que históricamente y sociológicamente Kelsen tenía una razón muy poderosa. Se daba cuenta que los jueces romano-germánicos de Europa continental no podían luchar contra el poder político del Estado, del rey o eventualmente del Parlamento, porque sencillamente eran familiares. Y al ser familiares eran dependientes del poder político. Ese es el gran contexto. Pero para poder conocer todos esos elementos, tienes que conocer, tienes que tener publicaciones, libros, artículos, y publicados no en cualquier cosa, publicados en revistas indexadas, publicados en artículos, en revistas tipo Scopus, publicados a nivel de editoriales en el extranjero. De este Tribunal Constitucional que se está postulando, de 10 primeros candidatos, solo Hackanson, solo Francisco Morales, solo Helder Domínguez y José Gálvez son profesores académicos, uno es director de la escuela de posgrado, el otro ha sido decano de facultad, y el último ha sido, ¿qué cosa? Director de instituciones en el ámbito de jurisdicción. Y Helder es actualmente jefe del consejo, del equipo de investigaciones del Poder Judicial. En otras palabras, tienen un perfil totalmente excluyente y ajeno al ámbito político de otros candidatos. Y sin hablar mal, porque hay muchísima mala información en la evaluación meritocrática de estos casos, porque algunos les han considerado, ¿qué cosa? Como artículo científico una publicación en el Peruano. No tiene sentido. A otros se le ha considerado válidamente una tesis de 50 hojas y que no tiene ningún tipo de aporte, frente, por ejemplo, a una tesis de Hackanson que ha sido publicada en España, que ha sido publicada en Argentina, en México y en el Perú. Vean el nivel de diferencia. No puede ser posible que una persona que eventualmente diga que tiene un PhD en Estados Unidos enseñe en una universidad que no ha sido, ¿qué cosa? Ratificada por la SUNEDU en el tema de la licenciatura. No puede ser posible que una persona vinculada a la Universidad Pedro Ruiz Gallo haya sido parte fracto de esta universidad para que no se licencie. Entonces, ¿cómo es posible tener muy en alto puntaje a determinados personajes frente a otros que cuentan, ¿qué cosa? No solamente con años, sino con una carrera vinculada al ámbito constitucional. Ahí no guarda sentido. Y esto permite detallar por qué, por ejemplo, Carlos Boza renunció a esta candidatura en el Tribunal Constitucional. Porque no dio las garantías. Y ese señor es un magnífico abogado, mejor profesor y aún muchísima mejor persona. Entonces, véase que muchos abogados de perfil inmenso no quieren postular porque son conscientes que pueden ser maltratados. Es más, actualmente ya algunos candidatos, no estoy hablando de 10 personas, estoy hablando en general, ya se sienten ofendidos porque no los han valorado correctamente, porque no, los han ninguneado inclusive. Es más, recuérdese nada más. No debería de ser, doctor Bermúdez. No debería de ser porque estamos perdiendo, como usted dice, personas profesionales con una alta trayectoria y que podrían hacer mucho en un tribunal constitucional. Es que hay un gran detalle. Los tribunales constitucionales siempre están vinculados a estados ineficientes. Ese es el gran detalle. O a la política. O a la política, ¿sí? Porque al fin y al cabo los juegos y los manejos políticos hacen de que cada uno jale agua para su molino. Pero es que ahí viene el gran problema. No al idóneo, sino al amigo. El que piensa igual que tú, y eso no es tolerancia, porque no debería de ser. La persona que ocupa tal alto cargo puede ser, sí, quizás el amigo de todos o tener tolerancia, que eso no quiere decir que sea de algún partido político, pero sí independiente, el mínimo que debe haber pues en estos cargos públicos tan grandes, doctor Bermúdez. Además, recuerda que no es el único caso. Fíjese nada más que de todos los magistrados vinculados a la Corte Suprema y al Ministerio Público a nivel de Fiscalía de la Nación, esto es fiscales supremos, nombrados por el último Consejo Nacional de la Magistratura, literalmente ya todos están fuera. Todos han sido destituidos.
Entonces, no es solamente un contexto de ceguera ante el Tribunal Constitucional, no, 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 esto es en general. Véase nada más cómo se eligió al jefe de la RENIEC y mire, no ha tenido un buen resultado. Mire nada más qué ha pasado con el jefe por ejemplo, de RENIEC, el jefe de la OMPE. A ver, ¿usted recuerda el nombre del jefe de la OMPE? No, ¿sí o no? Porque no se conoce, pues. Correcto. No, él es del OMPE, pero de la RENIEC. No, el OMPE. Ah, no, el de la RENIEC no me acuerdo. Ya ves. Entonces, no entra a tallar acá, por más que claro. Y a pesar de que es, según la Constitución, pues el sistema electoral está integrado por los tres organismos, ¿no? El Jurado Nacional, la RENIEC y la OMPE. Entonces, el de la RENIEC creo que la mayoría no lo sabe. No, y no lo va a saber porque su función momento... está tan limitada que es un órgano constitucional autónomo. Y gana lo mismo, literal, que un jefe del Banco Central de Reserva. No hace casi nada. Entonces, caray, como que nuestro sistema está mal. Y eso es lo que pasa en un estado disfuncional, en un estado que no toma en cuenta que en realidad el ciudadano no sabe lo que tiene. Y por eso que a veces el ciudadano es el culpable de todo este problema. Ahora, ¿cómo mejorarlo? Evidentemente existen alternativas. La mejor de ellas fue crear, ¿qué cosa? Un sistema meritocrático. Esto es ley. Y por eso es que meritocráticamente se evalúa a los candidatos al Tribunal Constitucional. El gran inconveniente es, no postulan los mejores. No postulan. ¿Y por qué? Porque los mejores no necesitan entrar al Estado. Ese es el gran inconveniente. Una persona que litiga en su estudio jurídico gana 7 veces lo que ganaría, ¿qué cosa? Un magistrado del Tribunal Constitucional. Pero evidentemente el contexto de honor, el contexto de honorabilidad, el contexto de servicio al país, no necesariamente tiene, pues, ¿qué cosa? Un correcto ámbito de evaluación en estas personas que tienen un alto perfil. Recuerda además que pueden ser sujetos a acusaciones totalmente indebidas. Es más, les comento, de este Tribunal Constitucional, casi todos han sido denunciados en el Congreso de la República con acusaciones constitucionales. Y por temas ridículos. Ese es el gran problema. Claro, ese es el gran problema porque la mayoría a veces no quiere entrar a tallar o a ser parte de un organismo tan alto porque termina, luego de culminar su periodo, termina con años de procesos y generalmente penales. Entonces uno dice, tengo una trayectoria profesional, entendible, ¿no? Tengo una alta trayectoria profesional, he sido catedrático, he escrito libros, tengo, el mayor puntaje en currículum, incluso en ética, en moral, en solvencia, como usted dice, ¿no? Y la gente, pues, tengo ya una imagen ganada y llego yo a un organismo como el TC y luego termino manchada mi honorabilidad y de por vida, en vez de ser muy pocos de haber sido recordados como uno de los miembros del Tribunal Constitucional, termina como aquel corrupto que pasó por ahí porque quizás tuvo un criterio no conforme con algún partido político, por decirlo así, ¿no? Por algún sector de la población. Entonces así la gente dice no postulo. Entonces así perdemos, esa es la fuga de talentos que tenemos, en la fuga de valores dentro de nuestro país, lo cual no debería ser. Y un punto importante, doctor Bermúdez, como siempre es un placer haberlo tenido aquí en el programa, es un honor, y vamos a seguir tratando este tema en una próxima oportunidad, porque siempre tenemos un debate muy alturado con usted, importante saber un punto de vista analítico, crítico. Muchas gracias. No, encantado y a sus órdenes. Muy buenas noches.